The crushing pound of the mallet. The shattering blow of the club. The slashing edge of the blade. They call to you. Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo un nuevo tutorial, en este caso una guía de juego de Mortal Kombat 4, comparándolo en cierta forma con el sistema anterior, Ultimate Mortal Kombat 3. Primero voy a hablar de algunos golpes normales. En este juego, a diferencia de MK3, tenemos un puño aéreo extra y una patada aérea extra, o sea, dos puños aéreos y dos patadas aéreas con ángulos diferentes. Los golpes altos apuntan a impactar al oponente en el aire, mientras que los bajos están orientados hacia el suelo, y son más difíciles de contraatacar. Otro nuevo movimiento es abajo más patada alta en el suelo. Esto realiza una patada que lanza al aire al oponente, parecido a un gancho, aunque quita menos energía y tiene menor tiempo de recuperación. En MK3 se obtenía un movimiento prácticamente inútil al presionar este comando. Aquí hay personajes que realizan esta nueva patada, y otros que mantienen la vieja patada aunque con la nueva velocidad de este juego. A causa de estos cambios de velocidad, otros movimientos normales cambian su efectividad, como la patada alta parada antiaérea, que tiene una acción menos duradera, y ya no es tan útil para defender como en MK3, aunque en su lugar pueden utilizarse otros antiaéreos más seguros y eficientes. Pero por otra parte, el tener esta rápida recuperación, ahora permite que sea encadenada en el medio de algunos combos. Las patadas circulares y barridas son generalmente lentas en este juego. En cuanto a los agarres, aquí tenemos dos por personaje. Por un lado, el clásico agarre realizado con puño bajo, y por otro lado uno nuevo que se realiza presionando patada baja. Este último difiere del otro por realizar movimientos más brutales y ocasionar mayor daño. Ahora pasaré a hablar de los autocombos. En este juego hay muy pocos autocombos, que son genéricos para todos los personajes. La mayoría de ellos comienzan con un puño alto, al cual se le puede añadir otro puño alto, aunque no es obligatorio, antes de combinarlo con una patada alta, lo que dará lugar a un rodillazo, y la posibilidad de encadenar las siguientes variantes según lo que se presione a continuación. A. Abajo más puño alto, lanza al oponente al aire con un gancho con la posibilidad de luego continuar el combo. B. Abajo más patada alta, similar al anterior aunque nos deja con muy poco tiempo para continuar el combo. C. Atrás más patada alta, realiza una patada circular que aleja al oponente. D. Atrás más patada baja, finaliza el combo con una barrida. E. Otra patada alta, la que puede ser encadenada con algún movimiento especial, si no se excedió el hit limit para ese movimiento, o el desenfunde del arma, de lo que voy a profundizar más adelante. F. Una patada baja. También voy a detallar más adelante sobre esto. Además es posible empezar autocombos con patada alta, aunque solamente se puede encadenar con otra patada alta, antes de tener la posibilidad de combinarlo también con algún movimiento especial o el desenfunde del arma. Otros autocombos secundarios son: puño alto atrás más patada alta, puño alto atrás más patada alta, patada alta atrás más patada alta, puño alto abajo más patada alta, puño alto atrás más patada baja, puño alto patada alta atrás más patada baja, y puño alto atrás más patada baja. Al igual que en MK3, los combos pueden encadenarse desde el aire con puño alto, aunque aquí se requiere una buena precisión en la ubicación, al momento de caer. En MK3 no se necesita tal precisión, por lo que el personaje se puede acomodar desde distintas distancias para realizar el combo en caso de ser necesario.
También pueden encadenarse desde una patada vertical, la cual puede hacerse cayendo hacia el oponente o en ascenso directo hacia el mismo. Una diferencia con OMK3 aquí es que Scorpion puede realizar el combo en salto luego del arpón sin tener que cortar su combo. Una mención importante de los autocombos es el timing que necesitan para evitar que se corten, y es que es necesario hacerlos más lentos en comparación a los que nos permite OMK3, asegurándonos de marcar bien el rodillazo. Como mencioné anteriormente, dos nuevas propiedades de los autocombos son la posibilidad de encadenarlos con movimientos especiales o con sacar el arma, la cual realiza un movimiento automático y específico en esta instancia. Tanto los especiales como desenfundar el arma pueden encadenarse luego de cualquier hit del autocombo, mientras el oponente se encuentra en el suelo, aunque eso no garantiza que todas las combinaciones sean imbloqueables. Luego del autocombo de gancho, se pueden encadenar dos puños aéreos y algún finisher, utilizando un mini run como en OMK3, aunque aquí también hay una diferencia. El combo pop-up no vacía totalmente la barra de correr, por lo que el mini run puede realizarse inmediatamente luego de este. Otra nueva propiedad es la posibilidad de encadenar un puño alto aéreo con una patada alta aérea. Esto se puede utilizar en varias instancias. Es útil tanto como movimiento antiaéreo, como para castigar ciertos movimientos como el teleport, ya que no activa el damage protection. Además es bueno para finalizar combos pop-up. También es posible combinar el puño alto con una patada baja o con un puño bajo. Una característica propia de este juego es el Maximum Damage, el cual interrumpe los combos previniendo de obtener más del 40% de daño. Por supuesto podemos obtener bastante más que el 40% si seleccionamos bien los movimientos eligiendo el más poderoso al final. Ahora pasaré a hablar sobre los objetos. En algunos escenarios tenemos objetos en el suelo que pueden arrojarse presionando abajo más correr sobre los mismos. Además cada personaje viene equipado con un arma. En general, cada arma puede realizar hasta 4 movimientos en el suelo según lo que se presione. Puño bajo, puño alto, atrás más puño bajo, atrás más puño alto. También realizarán 2 movimientos en el aire según el puño que se presione. Existen armas que poseen movimientos o comandos únicos. Es posible además realizar un autocombo combinando el rodillazo con cualquier movimiento de arma, excepto arrojarla. Cuando un personaje con arma es golpeado, esta cae al suelo y puede ser agarrada por cualquiera de los dos jugadores. Las armas también pueden ser arrojadas presionando el comando de desenfunde de arma, según el respectivo personaje. Por ejemplo, Scorpion desenfunda su arma con adelante patada alta. Esto quiere decir que tendremos que presionar este mismo comando para arrojar tanto su arma como cualquier otra que agarremos. Normalmente, es algo inseguro desenfundar el arma porque el personaje puede ser castigado fácilmente. Es mucho más seguro desenfundarla en el medio del combo, aunque también puede ser castigable en bloqueo con los movimientos más rápidos. Estos son la patada voladora de Liu Kang, el dash de Jax, el slide de Sub-Zero, la patada giratoria de Reiko y el teleport de Scorpion, solo en ciertos lugares de la pantalla. Casi todos esos movimientos además castigan todas las barridas y patadas bajas paradas excepto las de Tanya. La barrida de Tanya puede ser castigada por el slide de Sub-Zero y la patada giratoria de Reiko. Además la gran mayoría de ataques de arma se castigan en bloqueo con estos movimientos. Otra nueva propiedad de este juego es la posibilidad de correrse en la tercera dimensión, ya sea hacia adentro o hacia afuera,
lo que es una interesante alternativa de cubrirse o agacharse para iniciar contraataques. Acerca de los castigos aéreos, diré que tenemos una nueva variante para este juego. A veces, es más conveniente implementar una patada vertical a ras del suelo seguido por una patada alta parada, para comenzar el castigo, en lugar del clásico comenzado con doble puño alto. Esto realizará mayor daño dado que no activa el Damage Protection, más del 30% en todos los casos, aunque es mucho más difícil de ejecutar. Ahora listaré brevemente otra información de utilidad que me quedó suelta. 1. Algunos movimientos normales realizan poco daño comparado con UMK3. Esto es muy evidente en los ganchos. 2. Casi todos los personajes aquí tienen el mismo rango de acción para ser combados a diferencia de UMK3, donde claramente se diferenciaban personajes más chicos como Jiva y Liu Kang, de otros más grandes como Striker, Jax. La única diferencia sería Tanya, que es algo más chica para recibir combos. 3. Los run jabs en modo versus generalmente deben hacerse de a un puño y no de a dos. Una buena estrategia en versus consiste en cancelar el rodillazo del combo con un puño bajo, para seguir acosando de cerca al oponente. 4. Aquí no es tan conveniente intentar ganchos invertidos al cross-up del oponente como en UMK3, ya que es más riesgoso. Una buena estrategia en su lugar es marcar puño alto cuando el oponente se encuentra encima nuestro, cancelándolo con bloqueo por si falla, con el fin de impactarlos cuando crucen al otro lado y empezar un combo aéreo. Esto es posible debido a que los personajes se voltean muy rápidamente en este juego. 5. Una estrategia avanzada en modo versus ocurre cuando uno de los dos jugadores comienza el combo de doble patada alta. Si el oponente se encuentra bloqueando agachado y prevé esto, puede soltar bloqueo luego de bloquear la primera patada. La segunda patada no le va a impactar, y él puede contraatacar esto con un gancho o con un combo luego de pararse. Aquí el rival también puede anticiparse, y, si ve que su oponente soltó bloqueo, marcará el desenfunde del arma o un movimiento especial para impedir su contraataque. 6. El famoso autocombo de 2 kills de UMK3, rodillazo gancho, no existe aquí normalmente, salvo en algunas ocasiones. Por ejemplo, se podrá realizar cuando el oponente se encuentra bloqueando, o cuando esté en el medio de un combo. Lo mismo se aplica para el comando de puño alto abajo más patada alta. 7. La patada baja en autocombo solo sale en su versión larga. Esta puede ser bloqueable pero puede confundir al oponente pensando que erramos, ya que en este caso se puede atrasar un poco el desenfunde del arma o un especial para encadenarlo al combo y sorprenderlo. 8. El salto con patada no funciona cuando son presionados el salto y la patada al mismo tiempo, hay que retrasar brevemente la patada para obtenerlo. En UMK3 sí era posible y se obtenía un salto con patada instantáneo bastante útil. 9. En la esquina es posible encadenar hasta 3 patadas altas aéreas antes de obtener un retroceso. 10. Todos los proyectiles se aceleran cuando son usados en un combo. Esto es útil porque de otra manera algunos no conectarían. 11. Si un jugador salta al mismo momento en que su oponente le conecta la patada alta del combo, esta saldrá como patada normal y no como rodillazo. Esta puede errar o puede conectar. Si conecta, es posible cancelarla con algún movimiento especial. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.